Hoy quiero predicar sobre el encuentro del apóstol Pablo. Repita conmigo, Pablo. Repita conmigo, Saulo. Como usted le quiera llamar, Saulo o Pablo, voy a hablar sobre Pablo. ¿Cuántos están emocionados por eso? Yo creo que Pablo es de los personajes en la historia de Dios más conocidos y más poderosos. Está en mi top 3 de los hombres que yo admiro en la Biblia. Está en mi top 3. El apóstol Pablo era de otro planeta, este hombre. Está impresionante. ¿Está listo para oír la palabra o no? Hechos capítulo 22, versículo del 3 al 16. ¿Están listos? Dice la palabra de Dios en la NTV. Entonces Pablo dijo: soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino. O sea, está hablando de los cristianos. Yo perseguí a los cristianos, dice Pablo, acosando a algunos hasta la muerte. Y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel, dice Pablo. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos puede dar fe de que esto es cierto. Pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, los cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino, a los de la iglesia Jesús es, de esa ciudad, y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Fíjate lo que hacía Saulo, lo que hacía Pablo. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, Pablo está contando su testimonio a un grupo de gente que lo está acusando y lo quieren linchar. Él está diciendo: a ver, denme chance de defenderme. Está contando su historia, ¿ok? Y dice: cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía. ¿Qué hora del día era? O sea, estaba el solazo en su esplendor. De repente una intensa luz del cielo, más grande que la del sol, brilló alrededor de mí, dice Pablo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. ¿Quién eres? Y la voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. ¿Quién no entendió lo que estaba pasando? La gente que iba con Pablo. Ok, Pablo entendió, Pablo oyó, pero la gente solo vio una luz, aunque no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué preguntó Pablo? ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. El encuentro de Pablo lo dejó ciego. Pregúntale a tu hermano: ¿quieres tener un encuentro con Dios? Quedé ciego por la intensa luz. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Fíjate, oró por sanidad. Y en ese mismo instante pude verlo. O sea, se me abrieron los ojos. Después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. He titulado este mensaje: el corrido tumbado de Pablo.
No me condene, hermano. Ya ahora está diciendo, ay, no, ay, pues. Le iba a poner el encuentro de Pablo, pero hubieran dicho X. Por lo menos ya se rieron. Amigo que nos visitas, hoy quiero hablarte del corrido tumbado de Pablo. ¿Por qué el corrido tumbado? Porque no hay, mira, los corridos tumbados se están poniendo de moda. Ya antes existían los tigres del tope, ¿sí se acuerdan? Los tigres del norte y hacían corridos. Camelia la Tejana, ¿cuántos escucharon? Pues mira, por eso no se sentía la presencia de Dios en la alabanza. Pero oímos a los tigres del norte hace tiempo, revolucionó. Ahorita tenemos a un chavo llamado Peso Pluma, antes a otro chavo llamado Natanael Cano. Ahorita hay un nuevo chavo que no sé cómo se llama, pero también está cantando eso, entre muchos más. Los corridos tumbados se usan muchas veces para hablar de una historia. Te voy a cantar la historia de fulano y hablan de la historia de ese personaje. ¿Está conmigo? Hoy quiero hablarte del corrido tumbado de Pablo. Si le hicieran un corrido a Pablo, esta porción bíblica que te acabo de leer sería el contenido del corrido tumbado. Pablo está diciendo, denme chance, voy a hablar mi testimonio. Y ahí empezó la música. Y ahí empieza Pablo. Hey, yo nací siendo judío, crecí en Tarso, fui instruido y criado por Gamaliel. Y ahí póngale la rítmica que usted quiera, pero vamos a hablar acerca del testimonio, el encuentro que tuvo el apóstol Pablo. Un testimonio impresionante. Ahora, antes de entrar al testimonio del apóstol Pablo, yo solo pensaba, ¿cuál es mi testimonio? El testimonio que me tocó vivir a mí. Y aunque yo no me llamo Pablo ni Saulo, tengo un testimonio en donde hay mucha similitud. Cada uno de nosotros tiene un testimonio que hay mucha similitud en cómo Dios llama a sus siervos. Yo había escuchado de Jesús desde el vientre, crecí en una familia cristiana, mi papá cantaba en su iglesia, mi mamá fue por visita a la iglesia, la llevó mi tía Ofelia, llegaron al culto, mi papá dirigió la alabanza, estaba cantando la de que se mueva, 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 que así era la alabanza antes. Dentro de mi corazón tan, 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 tan. Y déjalo que se... Y así ya mi papá estaba cantando. El diablo en su caravana está engañando al creyente. Esas eran las alabanzas de antes. Mi papá ministraba. Mi mamá lo vio, se conocieron. Para no hacer, no tengo tiempo, ya me limitaron los tiempos de las prédicas, no puedo contar la historia. Conoció a mi mamá, la acompañó a su casa, se hicieron novios, se casaron, tuvieron esta chulada. Crecimos, mi hermana Victoria, mi hermano Oscar y tu servidor, en las bancas de la iglesia. Nos dormíamos en las bancas. Aquí está Néstor, a Elena, la hermana Angélica, no sé si nos llegó a ver. Con Susi y con Lalo ya nos conocimos cuando yo era más adolescente. Crecimos ahí, las veladas. Yo me acuerdo que una señora se endemonió un día. Se endemonió en una administración de una velada y se hacía como víbora en el piso. Yo estaba dormido y me apareció la víbora en la cara, así. De verdad. Mi mamá nos levantó porque yo estaba con mi bibi de chocomil, porque unos bibis impresionantes que preparaba mi mamá de chocomil. Y la señora me empezó o sea, el demonio pues. Crecimos ahí, yo sabía cada rincón de la iglesia, la escuela bíblica dominical, la escuela de verano, yo me sabía todo, iba a las intercesiones, iba a la oración, iba a las veladas, iba a los cultos, el culto del jueves. Fui un niño de iglesia. Estaba cristianizado, pero no conocía a Dios. El problema de esta generación es que hay mucha gente que porque viene a la iglesia cree que conoce a Dios. Pero el conocimiento de Dios va más allá de unos actos religiosos. Y yo toda mi vida viví así. Me sabía todos los modismos cristianos. Me enseñaron a saludar paz de Cristo. Y yo estaba amén. Gloria a Dios. Hermano, aleluya. Dios le bendiga. Yo era de los que decía, Dios le pague. Ayer Genaro compró las carnitas y le dije, Dios te pague. Me dijo, no, págame tú. Ah, bueno.
yo aprendí a usar todos los modismos cristianos: varón, aleluya, aleluyita, gloria a Dios, rabasaya, que amasé, que amasó, que amasú. O sea, yo entendía la cultura cristiana. Pero ¿sabes qué? No conocía a Dios. De niño tuve una experiencia con el Espíritu Santo en una administración de un culto de jueves en Tijuana, Baja California, la 30ª Iglesia Apostólica. Tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Yo me acuerdo bien haber sido tocado por Dios. Yo estaba llorando y hablaba lenguas. Era un niño de quizás 7, 8 años. Fui creciendo, pero me empecé a rebelar. Un rebelde sin causa. Quizá a los 12 años mi vida fue muy mala. Empecé a entrarle al box, me peleaba por deporte con gente. Hay gente que dice: pastor, ¿por qué tiene tantas cicatrices en la frente, en la cara? Pues era un Saulito. Era un niño. Gaby hasta me echa carrilla y dice: ¿te peleaste en todos lados tú? Oh. Le digo: pues sí fue, ¿no? Uy, en esta esquina me peleaba con la gente, entré al box, vivía una vida desenfrenada. Mis amigos eran del barrio, en malos pasos. Ya les he contado sobre eso. Pero yo no había conocido a Dios, aunque me llevaban a la iglesia los jueves, los domingos, a las veladas. Viví 3 años en rebeldía intensa. En medio de la rebeldía, como a los 13 años, me invitaron a un campamento de jóvenes. Ministró Frank Gagiola, un predicador, un siervo de Dios impresionante. Éramos como unos 60, 70 jóvenes. Nos ministró a todos en el campamento. Yo recuerdo que Dios me hizo un llamado ahí. Me dijo: a ver tú, el rebelde de allá atrás. Estábamos un chavo y yo así como rebeldes. Pasen. Y nos pasó y yo así de... Cuando empezó a orar por mí, yo solo empecé a sentir un calor de Dios en mi cuerpo. Empecé a temblar y me dio una palabra profética. Yo tenía 13 años, 12 años y medio, casi 13. Y me dio una palabra y me dijo: Dios me dice que te diga que te va a usar. Veo en tus manos oro. Y yo para ese momento yo estoy temblando, aunque era un chico apático. El Espíritu Santo me está tocando, porque no hay corazón tan duro que el Espíritu Santo no pueda ablandar. Y mis manos empezaron a temblar y me dijo: veo oro en tus manos. Me dice el Señor que todo lo que toques va a prosperar. Él te va a usar. Y veo fuego en tu boca, me dijo. Vas a ser un predicador a las naciones. En ese momento yo, un chavito tartamudo, inseguro. Sigo siendo tartamudo, me decían el matralletas en la escuela. Como que Dios dijo: ¿a quién ponemos a hablar? Al tartamudo. Y pusieron al matralletas a pastorear esta iglesia. Todavía me trabo, el Señor me dejó ese tic de ser tartamudo como testimonio. Y sabes, fue una experiencia increíble, sentí un llamado de Dios, pero regresando a mi casa, como muchos cristianos, seguí viviendo igual. Te alejas, te enfrías, te rodeas de gente que no comparte tu visión. Seguí viviendo una vida sin Dios. Después, a los 15 años, mientras fuimos a jugar fútbol y no fuimos a la iglesia, mi hermano y yo, hubo una riña de pandillas. Unos amigos míos se les hizo fácil agredir a otros en los campos de Basilio Vadillo, ¿cómo se llaman? Los campos Vida. ¿Cuántos conocen los campos Vida? Unos amigos agredieron a otros. Es un testimonio largo. Quiero invitar al pastor Oscar para que venga y predique su testimonio, porque es un testimonio poderoso. Yo lo vivo, lo cuento desde mi perspectiva. Ese día nos empiezan a golpear. Se junta un grupo como de 60, 70 personas contra otro grupo como de 15, que éramos nosotros. Los del equipo de fútbol 11 más otros 5, 6, 17 máximo que éramos. Ellos eran como 60. Nos empiezan a perseguir, a golpear. A mi hermano de tan solo 12 años, 11 años, no sé cuántos tenía Oscar, pero ya se sentía un cholo matón. Le dejaron caer una piedra en la cabeza, de esas piedras grandes, y lo empezaron a patear y le empezaron a brincar en la espalda, un cuerpecito de un niño. Solo empezó a vomitar sangre y quedó desmayado en el piso. En ese momento grité al Señor y le dije: Señor, que no se muera mi hermano, y ahora sí voy a obedecer, ahora sí te voy a seguir. Como que el Señor dijo: te caíste del caballo.
tú ocupabas eso. Una mujer levanta a mi hermano y se lo lleva por allá, le grita a los demás, ya no lo golpeen, ya no lo golpeen. Nos subimos a camionetas, corrimos entre los campos que había ahí, golpeados, descalabrados, navajeados. Llegamos a la casa como pudimos. Fueron a llevar a mi hermano al hospital. Él se le zafó la quijada, no podía comer, no podía hablar, pero no se murió. Dios lo libró de la muerte. Y ahí empezamos a vivir un encuentro con Dios. La historia, el resto es historia. Los dos pastoreamos. Él tiene un sermón que se llama Susurro o Ladrillazo. Pronto se los va a venir a predicar. ¿Está bien? ¿Por qué te cuento mi testimonio en 5 minutos? Está largo. Invítame a un café si quieres hablar más de cómo Dios me alcanzó. Te lo cuento porque al final todos hemos sido llamados por Dios de una u otra manera. El apóstol Pablo tuvo su encuentro con Cristo. El pasaje que leímos dice que Pablo está persiguiendo la iglesia. Pablo es un rebelde que cree que tiene causa. Sigue a Cristo. Dice Pablo, soy judío, nacido en Tarso. Lo querían linchar porque ya predicaba a Jesucristo. Lo querían matar. Entonces Pablo dice, denme chance, voy a contar mi testimonio. Y dice, soy judío, nacido en Tarso, de una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en las leyes y costumbres judías. ¿Sabes? Bajen un poquito el pad. Pablo nació en una familia judía en Tarso de Cilicia durante la primera década del siglo I. Pablo fue contemporáneo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Aunque aparentemente Pablo no se cruzó con Jesús, aparentemente lo que sabemos, pero fueron contemporáneos. Mientras Jesús hacía ministerio, Pablo se formaba con Gamaliel. La familia de Pablo era de la tribu de Benjamín. Había 12 tribus de Israel. ¿Cuántos ubican eso? Si no, Dios tenía 12 tribus, 12 pueblos. Una de ellos era la tribu de Benjamín. Pablo viene de esa tribu. De hecho, se llama Saulo en honor al hombre más importante de la tribu de Benjamín. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. De ahí viene el nombre de Pablo, de Saulo. Es probable que Pablo provenga de una familia de confeccionistas, gente que trabajaba el cuero. Él hacía tiendas de campaña y su familia. Era gente acomodada. O sea, Pablo era de lana. Dile a tu vecino, como tú. Otros ya empezaron a decir, sí, Chuy, ¿no? Pablo venía de una familia próspera. De hecho, creen que el abuelo de Pablo, escucha esto, era cónsul militar y tenía mucha influencia, por eso era romano. Por esa influencia que tenía ciudadanía romana por el abuelo. El papá de Pablo era fariseo. Es como Pablo es tercera generación de pastores y gente de renombre espiritual. Pablo es formado en una familia de influencia. A Pablo lo llevan y nace en Tarso, crece en Jerusalén. Es reconocido por un hombre llamado Gamaliel. Gamaliel está entre los 13 rabinos más famosos de toda la historia judía. Gamaliel, de hecho, cuando Gamaliel muere, el Sanedrín, que es la crema y la nata de la autoridad judía, el Sanedrín dice, según la Mishnah, que es un escrito oral judío, o sea, un libro famoso entre judíos. La Mishnah dijo, cuando Gamaliel murió la moral con él. Era un hombre intachable. Pablo estudió con el mejor maestro que le pudo haber tocado en la escuela judía. Un rabino impresionante. Es como si ahorita tú dijeras, ¿con quién quieres estudiar la palabra de Dios? ¿Quién quieres que sea tu mentor? ¿A quién elegirían? Algunos dirían, yo me voy con T.D. Jakes. Yo me voy y busco a Andrés Corson. Yo quiero buscar a Robert Morris. Yo quiero que me disipule fulano. Gamaliel era el top de tops.
Pablo estudió con Gamaliel. O sea, ¿se está entendiendo cómo se formó Pablo? El padre de Pablo fue fariseo, hay generaciones. Y escucha esto, Pablo se empieza a convertir en un estudioso, un teólogo, un hombre pensante que quiere honestamente servir a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios y buscar su reino? Porque hay un deseo natural, quiero servir a Dios. Pablo lo tenía, pero su enfoque estaba errado. La Mishnah dice que de los 20 a los 30 años una persona recibe el llamado de Dios y que de los 30 en adelante una persona puede empezar a tener autoridad. Por lo tanto, a Pablo no le permitían antes de los 30 perseguir la iglesia. Eso nos dice que Pablo se convirtió en perseguidor de la iglesia de Cristo después de los 30 años. ¿Ok? ¿Por qué te estoy dando estos datos? Porque a los 30 Cristo empieza un ministerio, pero a los mismos 30 Pablo persigue ese ministerio. Ojo, el peor enemigo de la iglesia puede terminar siendo un Pablo. No hay corazón tan duro que Dios no pueda cambiar. Amigo que nos visitas, a lo mejor ahorita no te hace mucho sentido nada, pero puedes terminar siendo un hombre y un siervo poderoso de Dios, una mujer de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pablo perseguía a la iglesia y él cuenta su testimonio en el corrido tumbado, en la estrofa número 2. Dice: cuando iba de camino ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí, caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. La voz me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Sabes? Esta luz de Dios era más intensa que el mismo sol. El brillo de Dios, el sol no se le asemeja a nada. Pablo es encandilado al grado de que sus ojos no soportan esa luz y queda ciego. Le truenan las retinas de la luz. Todos la vieron, pero el único que sintió la voz de Dios, que oyó la voz de Dios, fue Pablo. La voz del cielo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Ahora sí, mijito. Primero, no, que maten al Esteban. Pablo estuvo en la muerte de Esteban, Hechos capítulo 6. Pablo sostuvo las túnicas de Esteban mientras lo asesinaban a piedras. Pablo perseguía a la iglesia, Pablo latigaba a la iglesia, Pablo azotaba a los cristianos, Pablo los encarcelaba. Llegaba Pablo sintiendo que servía a Dios y decía: te traje otros 2 cristianoides, porque la ley de Jehová se va a cumplir. Aleluya. Y Pablo, según la tradición judía, escucha, a Pablo lo catalogan. La Biblia no dice mucho cómo era Pablo, pero la historia judía sí. Hay libros apócrifos que hablan de la apariencia de Pablo. Por ejemplo, dicen que Pablo era pelón, calvo. Pablo tenía nariz un poco afilada, de aguilucho, dice el autor. Pablo tenía la frente pronunciada y su ceja era corrida. O sea, ceja de gusano quemador. Dicen que Pablo, después de este encuentro, padeció una enfermedad en los ojos. Le quedaron rojos. Era chaparrito, porque entre más chiquitos, más poderosos. Aleluya. Amén. Y hay unos que están chaparritos y se sienten altos. 1.70, hermano, eso tampoco es tan alto. ¿Quién eres, Señor? Esa es la pregunta correcta, porque uno necesita saber con quién se está encontrando. ¿Con quién me estoy encontrando? ¿Con quién se encontró? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Cuando uno va a universidad de la vida con un corazón dispuesto,
se encuentra con Jesús de Nazaret. Universidad de la Vida es un espacio para tener un encuentro con Dios. ¿Quieres un encuentro como el que tuvo Pablo? Ve a Universidad de la Vida. Ahí le vas a decir: ¿quién eres, Señor? ¿Eres tú? ¿Realmente eres tú, Dios? ¿O aquí predican a un Dios falso? Y el Señor te va a decir: yo soy el mismo, el auténtico Jesús de Nazaret. Hay un pasaje que es el encuentro real histórico de Pablo, que está en Hechos 26. Ahí la historia nos cuenta un poco más. Y ahí dice que después de que cayó al suelo, oyó una voz que le decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjate, ahí nos habla un poquito más de lo que dijo el Señor: ¿por qué me persigues? Y luego le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es eso, pastor? En otras palabras le está diciendo: Pablo, te dañas a ti mismo tirándole patadas a la piedra. ¿Cuántos cuando se enojan empiezan a golpear la pared como si la pared sufriera? ¿Ah? Y cierras el puño contra la pared. ¿Ah? Y dices: ándele, pared. Todos los huesitos quebrados tú. Lo que le está diciendo Dios a Pablo es: Pablo, te vas a lastimar cuando vas contra mi voluntad. Pablo, deja de darle cabezazos a la barda. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dios hoy te dice: te vas a lastimar cuando vas contra mi voluntad. Esta expresión muchos la dejan pasar. Escucha esto: nunca lo he oído de ningún predicador, pero mientras estaba leyendo detenidamente me puse a pensar. Pablo ya había tenido un trato con Dios. Dios ya venía queriéndose encontrar con él. En otras palabras, le está diciendo el Señor: Pablo, te vas a lastimar cuando te mantienes opuesto a mi voluntad. Pablo, ¿de qué? En otras palabras, mamá habla hoy: ¿en qué idioma quieres que te hable? En otras palabras, Pablo, ¿por qué eres tan cabezón? Pablo, vengo hablándote desde tiempo atrás. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Pues mira, yo tengo un problema. Te voy a confesar mis pecados, ¿está bien? Tengo un problema porque cuando Regina se cae, o sea, hace 3 días se cayó de su sillita, pero ella anda entre sillas y su sillita. Estamos comiendo y parece que ella está haciendo malabares. Y pásame esto y brinca. Y Regina, a tu silla, Regina. Bien rockerona ella, ¿no? En una de esas se quiere subir a su silla y se le abre la silla y queda con la boca a punto de pegarse en los dientes en la barra de la mesa de madera. Y cae y le quedó aquí. Y ya sabes, se pegan y todavía les pegas, ¿ah? Y le digo: Regina. Y la Regina, toda golpeada y todo. Regina. Y Gaby dice: no la malpe, pobrecita. Pablo ahí está chillando: ¿quién eres, Señor? No veo. Y Dios dice: es que eres cabezón. Pablo, tengo tiempo queriéndote hablar de diferentes maneras. Con lazos de amor te he traído, pero parece que tú lo que necesitas es que te aviente un destello de luz que te deje ciego. La única manera en la que me vas a obedecer es que te quite la vista. Imagínate a Pablo. O sea, tú vas bien campante a matar cristianos. Tu caballo, ya te digo, no, ahorita me mato 2, ¿no? Y meto 3 a la cárcel. Ahí vas tú tranquilo, como un día normal. De repente te cae una luz, te deja ciego, te caes del caballo, del camello, lo que sea, caes al piso y tú, y oyes una voz que te dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tú, ay, Ave María Purísima. Ay, ¿quién eres, Señor? Ay, santo niño de antorcha. Ay, Padre.
Ay, Señor, oh, Padre Santo, ¿qué me pasó? Y el Señor le dice: ¿cuántas veces te he hablado, cabezón? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero mira, te he hablado de 1000 maneras. La manera en la que estás entendiendo es esta. Cuando Dios toca a nuestra puerta y nos resistimos, solo le estamos añadiendo dolor innecesario a nuestra vida. Te quiero preguntar, amigo y amiga, iglesia, porque esto no es nada más por un encuentro para los que no han conocido a Dios. Hay algunos que se sienten muy conocedores de Dios, pero no se comprometen con el Dios que conocen. Yo te pregunto, ¿Dios ya te ha hablado de diferentes maneras, iglesia? Hijito mío, porque mira, yo le he hablado a Regina: mi amor, es que así no son las cosas. Le he agarrado su cabellito y le hago así, así. Mi amor, le doy un besito en la frente. La otra vez me dice: papi, ¿tú no quieres que yo me baje las escaleras jugando? Porque si me caigo te vas a poner muy triste. Es porque yo ya se lo conté, le dije: mira, veme la cabeza, tengo hoyos por todos lados, mija. No quiero que te abras la cabeza como yo. Y me dice: ¿Tú me regañas por mi bien? Sí. Y mira, le hago así le doy su besito. Mi amor, por favor, hazme caso. Ya sabes, todos los papás saben lo que estoy diciendo, ¿ah? Mi amor, te le hincas, mi amor. Échale ganitas, sé consciente, agarra la onda. Le he hablado de 1000 maneras, pero llega un momento donde me tengo que parar y le tengo que decir: no, Regina. Y tengo que agarrar la varita que dice: instruye al niño en su carrera para que cuando fuere viejo, esa, y le tengo que dar 2. ¡Órale! Y repara. Porque si le dices: te voy a pegar, ay, no, ay, ay, ay. Mira nomás. Ay, ay, ay. Ay, 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 José Javier, José Javier, José Javier. Ay. Porque hay mamás que son buenas. Ay, no. Este es bien vago. Bien vago. Y varias mamás están enojadas. No se enoje, hermana, pero pues a veces somos así. Y los niños, cuando le dices José Javier, te dice: pero hay un momento donde ya le hablé de todas las maneras, pero hay un momento donde tengo que agarrar la varita y hasta pide perdón. No, papi, perdón, perdón, perdón. Yo así era de morrito. Amá, yo la amo. Oscar no, Oscar se quedaba así. Mi mamá lo seguía golpeando. Y yo le decía: no seas tonto, llórale rápido, te pega menos. ¿Sabes, Regina? Hay momentos donde le tengo que hablar duro. Y hay momentos donde le tengo que dar sus 2 varazos. Es que a los niños no se les pega porque se les trauma. Ve lo traumadote que estoy. Mi mamá nos agarraba con lo que pudiera. Te dije que no. Una vez estaba llorando en la iglesia y mi abuelita tenía mucha autoridad sobre mí porque vivíamos con ella. Mi abuelita Victoria, yo estaba llorando en la iglesia, había un predicador invitado y yo... Y en ese momento pues mi abuelita no se podía salir, de aquí que se salía y mi abuelita me dijo: vuelve a gritar y a llorar, te voy a meter los 2 dedos en la boca. Y yo... Me dijo mi abuelita: vuelve a gritar. Y yo empecé a hacer notas en el sermón en ese momento. Sobre aviso no hay engaño. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque Dios ya le había hablado a Pablo. No fue como que Pablo andaba feliz de la vida. No, Dios ya le había hablado a Pablo. No sé cómo, la Biblia no nos dice cómo, pero te aseguro que Dios ya le había hablado a Pablo. De una manera, de otra. Seguro lo invitaron a la Universidad de la Vida. Seguro lo invitaron a una iglesia. Pero él no, yo estoy en lo mío. Yo estoy bien. Yo persigo a los cristianos. A mí no me importa. La ley judía condena a los que digan. ¿Y sabes qué? Jesús había dicho: oyeron que fue dicho la ley, pero yo digo. Pablo se pasó toda la vida estudiando lo que se dijo, pero no tuvo
el discernimiento para entender lo que Dios estaba diciendo. Cuando Dios toca nuestra puerta, nos resistimos, solo le estamos añadiendo dolor innecesario a nuestra vida. Iglesia, Dios te ha querido hablar de una manera, de otra manera, de otra manera, de otra manera, pero hay momentos donde Dios dice: necesito permitir que la luz te ciegue. Hasta que te dan ese diagnóstico. Ahora, Dios no te manda la enfermedad, pero Dios la permite. Hasta que te llega esa crisis y quedas en bancarrota, hasta que te toca echarle más agua a los frijoles y ya no sabes qué hacer, hasta que te toca y Dios dice: solo estoy dejando que la luz sea más intensa, y eso no cambia mi amor por ti, pero necesito agarrar la vara, porque yo al que amo disciplino. Aunque no hayan dicho tanto amén, así es. Entonces, pastor, lo que está diciendo es: sí o sí tengo que seguir a Jesús, si no me irá mal en la vida. ¿Acaso eso no es autoritarismo de Dios? ¿En dónde está mi libertad? O sea, sí o sí sigo a Dios, porque si hago lo que me da la gana, entonces me va mal. ¿Y cuál libertad entonces? Pues estamos condenados a decir sí, porque si no me irá mal. Es como si le preguntáramos o le dijéramos al nutriólogo. Por aquí anda Ana, ¿no va? ¿Alguien es nutriólogo aquí? A ver, ¿no? ¿Nadie? Nos hace falta que estudie más gente. Chavo, que estabas pidiendo confirmación de qué estudiar. Ahí está, ¿no? Es como si llegaras con el nutriólogo y le dijeras: entonces, sí o sí tengo que comer frutas y verduras y una dieta balanceada. Si no, ¿voy a enfermarme? ¿Qué acaso eso no es autoritarismo, nutriologismo? ¿Qué acaso entonces no tengo libertad de comer lo que me dé la gana y seguir bien? O como bien o me muero. Ahora resulta, te va a decir el nutriólogo: no, coma lo que quiera y hágase responsable de sus enfermedades. Tú puedes comer lo que quieras ahora, solo que te harás responsable de tus consecuencias físicas mañana. Tú puedes vivir como tú quieras ahora, solo que te harás responsable de las marcas del pecado mañana. Para el que me dice: entonces, ¿yo puedo pecar? Pablo pues pecó y Dios lo rescató. Sí, solo que te haces responsable de tus consecuencias mañana. Todo pecado tiene consecuencias. ¿Está conmigo? Pablo está recibiendo consecuencias. Es probable que Pablo pudo haberse evitado esa caída del caballo. A lo mejor el encuentro pudo haber sido diferente. ¿Cuántos me siguen? Todos los dormidos digan amén. Pablo pudo haberse evitado quizás las escamas de ceguera en sus ojos, el impacto psicológico y el impacto emocional que le tocó vivir. Porque hoy tú y yo lo vemos como muy glorioso, ¿verdad? El cielo. ¡Puf! Y Pablo: ay, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús aquí. Te voy a alabar, mi Padre. No, ya se sube y ya lo agarran y se lo llevan y ya tuvo encuentro con Dios. No, piensa bien. Esto estuvo loco. Es como dice la alabanza de Espíritu en verdad: terrible hermosura. O sea, es la gloria de Dios. Y aunque es la gloria de Dios, te tiemblan las piernitas. Las consecuencias en Pablo siguieron. Escucha, Gálatas 6:11 dice: con letras grandes les escribo de mi propia mano. ¿Sabes qué pasó con Pablo después de ese encuentro que tuvo? Aunque Dios lo sanó y le regresó la vista, quedó con una enfermedad en sus ojos y no podía ver bien. La consecuencia le acompañó todos los días de su vida. Con letras grandes os escribo, hermanos, porque ya no veía. Tenía que escribir en los cuerotes. Él, en lugar de acabarse 2 cueros, 2 pergaminos, se aventaba 7, porque era grande la letra para ver qué escribía. Quedó con consecuencias. ¿Sabes? Cuando nos resistimos al llamado de Dios, acumularemos marcas que nos seguirán por el resto de nuestra vida. Oye, ¿y si hoy no le digo a Dios que no?
pues vas a ir acumulando marcas. Si no, pregúntale a la chica que se quiere morir porque la dejó el galán, que hace 3 años Dios le dijo, no es ese galán. Y ella dijo, sí es, o sea, Dios, no es por ahí. Dios dice, no es por ahí. Y tú, es que lo amo, tiene cara de Brad Pitt. Es maravilloso, es hermoso, me abre la puerta del carro, me da una rosa, me da los chocolates. Pregúntame qué me dio el 14, un peluche, impresionante. Me compró unos chocolates Deli. Impresionó. Es que ¿ya le preguntaste a Dios si es? No, no le he preguntado. Dios dice, por ahí no es. No, que sí. Hasta que, pues Dios dice, pues dale. Y tú le das. Y luego al rato el chavo, no, que me gusta otra, que tú no, mija. Ya le diste la prueba del amor. Y luego vienes con el corazón quebrantado. Dios restaura lo que otro destruyó. Y luego Dios dice, ¿qué pasó? Pues no era por ahí. Sí, nomás que ya tienes marcas de 3 años de rebeldía. Como el niño que le dijo, papá, el pecado es muy malo. Y el papá le dijo, te voy a enseñar qué es el pecado. Ven, lo llevó a una habitación con una barda blanca y le dijo, cada que le fallemos a Dios le vamos a poner un clavo a esa barda. Muy bien, papá. Y empezaron a ir, le fallaban a Dios y clavaban un clavo, le fallaban a Dios, clavaban otro clavo, le fallaban a Dios, clavaban otro clavo. Y entonces pasaron meses y clavaron muchos clavos. Entonces le dijo el papá, ahora, mijo, cada que obedezcamos a Dios quitamos un clavo. Muy bien. Y entonces iban a la habitación y obedecían, hacían las cosas bien, quitaban un clavo, lograron portarse bien por meses y quitaron todos los clavos. El papá le dijo, ahora sí, mijo, estoy listo para enseñarte una lección. El pecado es malo y Dios te va a perdonar. Cada clavo quitado es restitución y perdón de Dios. Pero dime cómo está la barda. Y el niño le dijo, toda agujereada. Dios te va a quitar el pecado, pero no la consecuencia. Así vas a quedar. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Puedo hacer lo que me da la gana entonces? No, pregúntale a Pablo. Me imagino a Pablo escribiendo cartas y diciendo, si tan solo no hubiera sido tan burro y cabezón, Dios no me hubiera tenido que quitar la vista aquel día. Algunos se resisten a Dios, no quieren abandonar una relación que saben que tienen que abandonar. Algunos se resisten a Dios como Pablo y no están dispuestos a abandonar un pecado delicioso. Dice, es que yo me encanta. Otros se resisten a Dios y dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo terminar esta relación, yo no puedo dejar este hábito, yo no puedo dejar, porque no. Un día me dijo una chica, ¿sabe qué, pastor? A mí me encanta todo esto de Dios, pero yo no estoy dispuesto a entregar mis noches de fiesta con mis amigas, las drogas y el alcohol. Para mí eso es básico, estoy viviendo mi vida, quiero vivir mi vida y no me voy a bautizar. Ella ya estaba terminando Universidad de la Vida. ¿Cómo ve, pastor? Y yo le dije, pues tú haz lo que quieras. O sea, aquí Dios no obliga a nadie. Si no estás dispuesta a renunciar a esa vida de pecado, porque es muy delicioso esa vida para ti, pues vívela. Pero las consecuencias contigo. ¿Sí está conmigo, iglesia, o no? Pablo estaba mal. Pablo estaba necio. Yo creo que las dos cosas que Pablo tenía, es mi punto de vista personal, las dos cosas que Pablo tenía era, número uno, una estructura religiosa, la cual él no podía dejar, la cual él estaba empeñado en que hicieran las cosas. Así se hacen las cosas. Y la segunda cosa que Pablo tenía era su orgullo. Mira, Pablo en una de sus cartas dice, bueno, hay 12 apóstoles, yo soy el menor, el último de los apóstoles, dice Pablo. Pero bueno, yo he sufrido esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, penalidades, pero bueno, quizás soy el menor. Como un poquito de orgullo saliendo de Pablo en sus cartas. Batallaba quizá un poco con orgullo. Te voy a decir algo. Pablo no podía resistir que Dios obrara de otras maneras. Pablo decía, así son las cosas. Dios no obra así. Dios no embona en mi estructura. Pero te voy a decir algo. Dios hace las cosas a la manera que Él quiere. Dijo Francis Schaeffer esta frase: la obra de Dios a la manera de Dios. Repite conmigo: la obra de Dios
Más fuerte, la obra de Dios a la manera de Dios. Dios hoy es cuadrado, mañana círculo y pasado mañana triángulo. Dios es el mismo, pero obra de diferentes formas. ¿Me prestan la liga que les pedí? Aquí está, miren, rapidísimo. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Esto es una liga, ¿verdad? Esta es una forma. Esta es otra forma. Esta es otra forma. ¿Deja de ser liga? Le di otra forma, pero ¿dejó de ser liga? Dios es el mismo, pero Él obra de maneras diferentes. Pablo, su encuentro fue, yo creo que fue tan necio Pablo porque él decía, Dios es cuadrado. Y Dios tiene que embonar en mi cuadro. Pablo no estaba dispuesto a pensar fuera de la caja. Este es Dios. Así se mueve Dios. Hay gente que me ha dicho, pastor, ¿por qué luces? ¿Por qué? Una vez llegó una hermana que me dijo, así con esta cara, ¿y por qué luces? Yo le dije, ¿y por qué no? ¿Sabes cuál es la respuesta que me dan y que creen que es bien teológica su respuesta? Porque ¿en qué nos diferenciamos al mundo? Las luces son del mundo. Las compraron en un antro y las pusieron. Yo la compro para una iglesia y las pongo. ¿Por qué no predica de manga larga, pastor? ¿En qué parte de la Biblia dice que yo tengo que predicar de manga larga? Dice la Biblia que hay que vestir con pudor. ¿Y qué de indecoroso tiene mi camisa? O varios están diciendo, mira esos brazos impresionantes. No, esta parte me encanta. Porque yo soy cuadrado. Y le dijeron a Pablo, hay un Jesús que está diciendo que oyeron que fue dicho, mas ahora yo digo. Yo imagino a Pablo, aunque no coincidió con Cristo, te aseguro que Pablo tuvo conversaciones de ese Cristo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que oyeron que fue dicho y ahora yo digo? ¿Que no he estudiado con Gamaliel como yo? Jesús dijo, ¿oyeron que fue dicho en la ley? Yo digo. Yo soy cuadrado y si Dios no es así, no cabe conmigo. No, señores y señoras. Dios hoy puede ser cuadrado, pero mañana puede ser círculo y luego triángulo. Dios no es así. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Está bien. Antes de que, no, lo estoy diciendo en sarcasmo, iglesia. Porque eso decimos, Dios es el mismo. Claro que Dios es el mismo. Escuche, pero se mueve de maneras diferentes. Justifíquenmelo con la Biblia, pastor. Viene Dios y le dice a Josué, Josué, vas a tumbar las murallas de Jericó. ¿Cómo, Señor? Tengo a mis hombres, guamazo, traigo unas barras, unos cañones, traigo unas matralletas, me traje a Rambo. Y Dios le dice, Josué, marchen todos los días por 7. El último día marchan 7 vueltas. Cuando lleguen a la 7ª, se paran frente a las murallas que medían lo que medía una casa de ancho y alto de 9 metros. Y luego van a gritar, ¡ah! Y les voy a dar la victoria. Imagínate un tipo así, una marca aquí de guerra. Llega y todos los de Jericó asustados. Llega, cuando se paran, dan las 7 vueltas, ya todos, aguas, listos, todos los ejércitos. Unos arriba, así. Y de repente Josué, ¡ahora! ¡Ah! Yo imagino así, están gritando como nenas. Pero en eso empezó a temblar la tierra. ¡Pras! Caen las murallas. La arqueología dice que cuando cayeron en forma de rampa para que Israel pasara, brincara, saqueara al pueblo y destruyera todo el pueblo enemigo. Escucha esto. Dios dio una victoria con gritos, pero no encuentras otra victoria igual.
Dios hoy es cuadrado, mañana círculo, pasado triángulo. Jesús viene, ve a un ciego y le escupe la cara. Lávate. Ya veo. Muy bien, dale la gloria a Dios. Y luego viene con otro ciego. Yo me imagino a Pedro diciendo, le va a escupir en la cara, yo ya me la sé. Ya Jesús. Y entonces está el ciego, oh, ayúdame Jesús, hijo de David. Y viene Pedro diciéndole a Juan, porque Pedro quería sentirse el chido de todo. Y viene Pedro y le dice, le va a escupir. Así funcionamos nosotros, el equipo de Jesús. Y de repente llega, escupe a la tierra, hace lodo, le pone los ojos, le dice, lávate. Hay muchos cristianos que hoy en día se irían de la iglesia de este pastor llamado Jesús de Nazaret, porque sanó a un enfermo escupiéndole en la cara. Porque Dios es hoy círculo, mañana triángulo y pasado cuadrado. ¿Sabes cuál fue el problema de Pablo? Que quería ver a un Dios cuadrado. Hasta que el Señor le tuvo que romper la estructura por la fuerza. Así no es, Pablo. Tú me persigues. ¿Está conmigo? Y hay gente a tu alrededor que no va a entender el encuentro que vas a tener con Dios. Quiero terminar. Muchos de aquí van a tener un encuentro con Dios, sea ahora, ya otros ya lo tuvieron, otros lo van a tener, otros si abren su corazón lo van a tener ahora. Y la gente a tu alrededor, como con Pablo, no van a entender lo que está sucediendo. Vieron una luz, ellos no oyeron nada, Pablo está así, Señor. Imagínate la escena, Pablo está gritando, ¿quién eres? Se oye una voz del cielo que solo Pablo escuchó. Yo soy Jesús de Nazaret. ¡Ay, Jesús de Nazaret! ¿Qué quieres que haga, Señor? Ve a Pablo, está solo, está loco, está gritando. La gente dijo, se quedó loco con la luz. Y lo juzgaron de loco, lo agarraron, se lo llevaron, lo metieron en un cuarto. Ahí duró 3 días, tuvo un encuentro con Dios. Ananías llega, ora por él, se le caen escamas de los ojos, recibe la vista. Ananías lo bautiza, recibe el Espíritu Santo y se va a predicar el Evangelio. Escucha, los amigos no entendieron qué le pasó. Y te voy a decir algo, muchos de ustedes no van a ser comprendidos por sus amigos ni sus familiares cuando tengan un encuentro con Cristo. La gente va a dudar de ti, te va a criticar, te va a decir fanático, cucaracha de iglesia. Está bien, yo solo sé lo que me ocurrió. Soy Pablo y oí una voz del cielo que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Miren, me tenía que levantar a esta hora. ¿Qué debo hacer, Señor? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué debo hacer, Señor? A ver, digan conmigo esta pregunta. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿De verdad quieres saber qué debes hacer? ¿O la preguntaste porque te dije pregúntala? Esa es la pregunta más correcta que uno le puede hacer a Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? Pablo ya había tenido un encuentro. El soberbio ahora diciendo, ¿qué debo hacer, Señor? Ya había tenido un encuentro con Cristo. Antes encarcelaba a cristianos, ahora es uno de ellos. Te molestabas porque tu familia venía a servir a Cristo, ahora eres uno de los que sirve a Cristo. Y no, pregúntele a Néstor, ¿no? Néstor me dijo, es que hace un tiempo había un asunto con ellos y me dice Elena, pastor, ¿se acuerda? Sí, ahora no sale de aquí y ahora yo lo regaño. Ya Elena lo regaña, Néstor. Néstor es un hombre apasionado por servir en la casa de Dios. Tú lo vas a encontrar entre semanas sirviendo. Pastor, ya pinté esta pared, ya hice esto, ya reparamos esto, ya mandamos a hacer esto, pastor, le informo, estoy entrando, ¿sabes? Y yo veo a Néstor y veo a un hombre como un Obed-Edom que está a las puertas de la casa del Señor. Pero antes había una confusión en su vida. Antes uno se quejaba y ahora es uno de ellos. Pablo antes perseguía a la iglesia, ahora es uno de los perseguidos. Eso hace un encuentro con Cristo. Después el Señor le dijo, levántate, entra a Damasco. Ananías oró por él, quedó sano, recibió el Espíritu Santo. ¿Sabes? El religioso perseguidor de la iglesia del Señor ahora es un siervo y un testigo de Jesucristo. ¿En qué se convirtió Pablo? Fue un misionero, plantador de iglesias, escritor y teólogo de la iglesia primitiva. Fue un teólogo impresionante. Escribió 13 epístolas. ¿Cuántas escribió? Que son igual a una cuarta parte del Nuevo Testamento. Es el protagonista de 16 capítulos del libro de los Hechos. De esta manera, Pablo es el autor y el sujeto de la tercera parte del Nuevo Testamento.
Se le considera el intérprete más prominente de las enseñanzas de Cristo, por encima de Pedro, por encima de Juan, por encima de Santiago, por encima de Mateo. Pablo, escucha esto, hizo universal las enseñanzas de Jesús. Algunos solo de los discípulos solo evangelizaron oblatos y guanatos. Pablo lo llevó hasta Estados Unidos, Suramérica, Norteamérica, Europa, Asia y África. Pablo, sin aviones, sin WhatsApp, sin Instagram, regó el evangelio por el mundo entero. Un chaparrito rebeldón que tuvo un encuentro con Cristo. No hay edad, no hay clase social que Dios no pueda simbrar y llamar a su reino. Quédate con esta idea. Un encuentro con Jesús nos regala una historia valiosa y digna de contar. Podemos contar una historia que trasciende por generaciones, solo si tenemos un encuentro con Jesús de Nazaret. ¿Cuántos quieren un encuentro con Jesús de Nazaret? No seas tan cuadrado. Quizá Jesús se está manifestando como círculo. Te hablo a ti, amigo, que dices, hay cosas, y a ti también, iglesia, que dices, a mí me gusta mucho Jesús lo único que no me gusta es que hay cosas que dices no me gustan. ¿Será que no son bíblicas o será que simplemente no te gustan? No embonan en tu cuadro. Y Dios dice, no seas tan cuadrado, quizás estoy manifestándome como círculo. También te animo a no ser tan orgulloso. Todos fuimos hechos de barro. Todos nos sentimos la gran cosa hasta que nos simbra una situación de la vida. Dile a tu vecino, no seas tan orgulloso. No esperes una luz que te tumbe el caballo. Uno es orgulloso hasta que pasamos por el fuego. ¿Está conmigo, iglesia? Y por último, entregue su voluntad a Jesús. ¿Qué debo hacer, Señor?, preguntó Pablo. Si me ayuda el grupo de alabanza. Esa es la pregunta correcta. Hoy pregúntale a Dios, ¿qué debo hacer, Dios? Quizá te va a responder el Señor, inscríbete a Universidad de la Vida. ¿Cuántos quieren preguntarle algo al Señor? Nomás los que ya fueron a la Universidad de la Vida. ¿Qué debo hacer, Señor? A lo mejor el Señor te dice, quiero que tengas un encuentro conmigo.